Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días, les saludo como siempre con mucho cariño, deseando que la bendición de Dios siga cayendo sobre sus vidas y que podamos seguir alimentándonos de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy nos toca un tema muy interesante porque este tema ha sido cuestión de debate en algunas ocasiones por algunos ministros o siervos, y vamos a ver la diferencia de lo que es el don de nuestro Señor Espíritu Santo, el bautizo en el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo y beber del Espíritu Santo. Confío que esta clase sea de bendición y que podamos desear que el Señor Espíritu Santo cada día tome un control mayor en cada una de las áreas de nuestra vida. Y pues gracias a Dios porque vamos a poder en las Sagradas Escrituras encontrar pues cada uno de estos versículos que nos va a ayudar a entender. ¿Por qué? Porque hay confusión de que seamos llenos, de que seamos bautizados, del don del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Y entonces de alguna manera pues vemos que aquí vamos a aclarar con la palabra de Dios algunos versículos que nos van a ayudar. Entonces, otro término con el cual voy a empezar es la unción. La unción de nuestro Señor Espíritu Santo. Aquí no menciona el nombre de nuestro Señor Espíritu Santo, pero por lo que leemos en Primera de Juan 2:27, entendemos que esa unción solamente la da nuestro precioso Señor Espíritu Santo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella nos ha enseñado permanecer en Él. Entonces, ¿quién nos dio a nuestro Señor Espíritu Santo? Pues el Padre, ¿verdad? Fue la intercesión que Jesús le hace al Padre antes de dejar a los discípulos. Dice, yo rogaré al Padre que les mande el Espíritu Santo que esté con ustedes porque yo ya me voy. Entonces, amados hermanos, la unción aquí representa la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y esa unción que acompañó al ministerio de nuestro Señor Jesucristo ahora permanece en nosotros. Esa unción que caracterizó a nuestro Señor por los milagros, por todas las cosas tan extraordinarias que hizo, fue a través de la presencia del Espíritu de Dios, ¿verdad? Derramando esa unción. ¿Y qué entendemos por unción? Bueno, pues entendemos que es poder. ¿Qué es poder? La unción es poder. Entonces, por eso es que fue ungido nuestro Señor Jesucristo por Dios. ¿Para qué? Para realizar esa obra titánica que vino a hacer aquí en la tierra. Y aquí algo tan importante y tan hermoso, hermanos, es que dice que ya teniendo esta unción, o sea, ya teniendo este poder en nosotros, ¿verdad? No tenemos necesidad muchas veces de que nos enseñen la palabra, hermanos. ¿Por qué? Porque el precioso Señor Espíritu Santo, Él nos las va a revelar, Él nos va a enseñar la palabra, ¿sí? Entonces, esa unción, ese poder que ha entrado a nuestra vida, es el que nos va a ayudar a vencer tentaciones, nos va a ayudar a crecer espiritualmente, nos va a ayudar a tener mejor comunión con el Padre y con el Hijo. Entonces, amados hermanos, vemos que entonces la unción es igual a poder.
Ahora, para que este poder se manifieste, para que este poder fluya en nosotros, bueno, pues tenemos que en primer lugar haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la presencia de Jesús no ha entrado en nuestra vida, pues ¿cómo va a entrar ese poder de la presencia del Espíritu Santo? Entonces vamos a ver dos citas muy importantes y vamos a ver primero Hechos 2:38. Bueno, primero el 1. Primero vamos a leer el 1. Y aquí en el capítulo 1 vemos que Jesús asciende al cielo. Ajá. Y entonces pues les deja la comisión de que de alguna manera pues se reúnan en oración en el aposento alto. Muchos conocemos este pasaje, mis amados hermanos. Ajá. ¿Por qué? Porque lo hemos leído muchas veces, lo hemos escuchado en predicaciones y está en el libro de Hechos cuando pues nos empieza a narrar que los discípulos empezaron a reunir en el aposento alto por mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver qué dice entonces aquí en Hechos 1, versículo 4 y 5. Y dice de la siguiente manera: y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aleluya. Entonces, amados, aquí estamos viendo que este es un mandato que Jesús le da a sus discípulos, ¿verdad? Dicen, no empiecen a trabajar, no empiecen a salir, espérense a que sean llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, aquí hace un recordatorio Jesús en el 4, dice que tenían que esperar la promesa del Padre. ¿Y cuál era esta promesa del Padre? La venida de nuestro Señor Espíritu Santo. Entonces, amados, aquí tenemos que ver que pues tenemos que ser obedientes y tenemos que saber esperar la presencia gloriosa de nuestro Señor Espíritu Santo para poder hacer cualquier cosa. No podemos de alguna manera hacer pues muchas actividades sin tener la seguridad de que primero somos salvos, y al ser salvos entró nuestro Señor Espíritu Santo a nuestra vida, y después pues ser llenos, bautizados con la presencia de nuestro Señor Espíritu Santo. Y fíjense que aquí en Hechos 10:45 vemos lo que les estoy diciendo, que es requisito primero que pues el Espíritu de Dios entre en nuestra vida. Y el Hechos 10:45 dice así: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el don? Don significa regalo. Entonces Dios en su amor y en su misericordia nos ha regalado su Espíritu para que esté en medio de nosotros y en nosotros para trabajar. Pero para que Él se manifieste, tenemos primero que recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ajá. Entonces aquí, si nosotros leemos un poquito más adelante, pues podemos entender que era el sermón de Pedro y Cornelio, ¿verdad? En su casa. Y entonces vemos que eran gentes que no eran judías, pero tenían hambres de la palabra, y el don del Espíritu se derramó también en esa gente.
¿Por qué? Porque esa gente tenía un corazón dispuesto para recibir la palabra, para recibir a Jesús como Salvador, y entonces entra el Espíritu de Dios y se manifiesta en la vida de estas personas. Por eso es que estaban pues atónitos, pues estos varones, Pablo y Cornelio, junto con todos los que estaban, ¿verdad? Viendo cómo se derramaba allí el precioso Señor Espíritu Santo. Entonces tenemos primero que, pues, arrepentirnos, aceptar a Jesús, etcétera. Bautizarnos en agua también es muy importante, hermanos. Hay personas que reciben a Cristo y son cristianos por muchos años y no son bautizados. Y dicen, no, pues es que yo me voy a bautizar cuando verdaderamente pues viva yo en santidad y pueda obedecer la palabra. Esta es una mentira, hermanos. ¿Por qué? Porque de alguna manera el bautizarnos es hacer un voto delante de la iglesia en que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Estamos confirmando que somos propiedad del Señor y el bautizo lo está confirmando. Entonces yo les invito que si hay alguna persona que me esté haciendo favor de escucharme y físicamente no haya bajado a las aguas del bautismo, háganlo, hermanos, porque si no estamos en rebeldía, estamos en desobediencia. El bautizo no salva, es una ordenanza del Señor para testimonio de la iglesia. Por eso cuando nos bautizamos es en presencia de la iglesia. Invitamos a la iglesia que participe de estos bautizos. ¿Por qué? Porque es una confirmación de haber recibido al Señor y estar siendo obedientes a los mandamientos que Dios nos dejó. Entonces, si nosotros no obedecemos, pues, hermanos, ¿cómo se va a manifestar nuestro precioso Señor Espíritu Santo? ¿Sí me doy a entender? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver otra cita que avala lo que les estoy diciendo, Hechos 2:38. Y leo para ustedes y la palabra del Señor dice así. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, amados, aquí lo tenemos todavía más claro. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer para que venga a nuestra vida ese don maravilloso de nuestro Señor Espíritu Santo. Entonces, si nosotros ya hicimos esto, entonces ahora sí vamos a poder ser llenos del Espíritu Santo. Y esto lo vamos a ver en Hechos. Ahorita estoy en Hechos y aquí hay un versículo muy interesante en Hechos 1, versículo 4. También el 5 lo vamos a leer. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, está hablando nuestro Señor Jesucristo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces aquí volvemos a recordar, Jesús está ordenando que de alguna manera esperen hasta que venga esa presencia, ese bautizo del Espíritu Santo. Ahora, se le llama bautizo, ¿por qué? Porque cuando físicamente nosotros somos bautizados, lo hacemos por inmersión. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera bajamos a las aguas y las aguas nos cubren por completo, ¿verdad? Y luego ya salimos de las aguas, ¿verdad? Totalmente mojados, si me permiten la palabra. Entonces, aquí ser bautizados, eso es lo que significa, ¿no? Que tú seas mojado totalmente por el Espíritu de Dios, ¿sí?
Ahora, aquí hay otra palabra que significa lo mismo, ser llenos del Espíritu. A veces hay mucha confusión y dicen, no, pues es que ser bautizados es una cosa, llenura es otra cosa. No, hermanitos, es un sinónimo, si así me lo permiten decir. Y vamos a ver Hechos 2. Y allí en Hechos 2 vamos a leer del versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, aquí vemos que dice fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Aquí hay otro punto que quiero compartirles que ha servido muchas veces para traer confusión, que si tú no hablas en lenguas, pues tú no tienes ese bautizo, esa llenura del Espíritu Santo. Y hermanos, esto es una mentira, porque el Espíritu de Dios se manifiesta como Él quiere. Aquí no estamos basados en señales, no estamos basados en algo que sientas. Aquí estamos basando todo en nuestra fe. Si yo tengo fe que recibí a Jesús y el Espíritu de Dios entró a mi vida, ahora lo que tengo que pedir es que Él me llene, que de esta carne no quede nada, que cada día esta carne mengüe y que el Espíritu de Dios crezca en mi vida. Y muchas veces ante esta situación no vamos a sentir nada, hermanos, ni vamos a hablar en lenguas, pero el Espíritu de Dios está operando en nosotros por nuestro testimonio. Entonces, esto es importante que nosotros podamos identificarlo porque ha servido de confusión, ¿sí? Y no es cierto, ese bautizo, esa llenura del Espíritu no se va a manifestar siempre con el don de lenguas. Aquí se manifiesta con el don de lenguas porque habría una grande multitud. ¿Por qué? Porque de alguna manera estaban todos los judíos celebrando una de las fiestas más importantes, que era el Pentecostés. Y en el Pentecostés venía gente de diferentes lugares que hablaba diferentes lenguas. Entonces el Espíritu de Dios toma a esta gente que estaba en el aposento, amados, y entonces les da el don de hablar la lengua de muchos de los que estaban. No eran lenguas, como les dijera, angelicales. Y esto lo vamos a confirmar en el versículo 9 del mismo capítulo. Fíjense que había gente que venía de los partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos que aquí residían junto con los judíos. Entonces, ¿por qué se manifiesta el poder del Espíritu de Dios en lenguas que toda esa gente pudiera entender? Porque a toda esa gente se le dio el mensaje de salvación, amados hermanos. Pero a veces como no estudiamos y no nos vamos un poquito a la historia, pues desvirtuamos esta situación. Entonces ellos tenían que ser usados por el Espíritu de Dios a través de las lenguas para dar el mensaje de salvación a toda esa gente que venía a celebrar el Pentecostés. Y entonces, amados, se tomó, y más en la iglesia Pentecostés, espero que ahorita ya no, se tomó como regla que si tú no hablabas en lenguas, pues no tenías el bautizo, no tenías la llenura del Espíritu Santo, pero no es así. Espero que me dé a entender y se gocen
como yo me gocé, porque yo tuve esa experiencia. Yo crecí en la iglesia metodista y en la iglesia metodista pues para nada nos enseñaron esto. Y entonces en un retiro pues me tocó dormir con una hermana que me preguntó que si yo hablaba en lenguas y le digo, pues no, sinceramente yo no hablo en lenguas. Me dijo, újule, pues entonces tú no tienes el Espíritu Santo. Y hermanos, para mí fue un dolor tan terrible, un sufrimiento tan terrible, porque después hablaba yo con Dios y le decía, Señor, yo ya le había servido, ¿verdad? Años atrás, y le decía, Señor, pues si te he servido tantos años, ¿cómo es posible que lo hagas sin tu espíritu? Perdóname y manda tu espíritu. Y hermanos amados, esto fue de un sufrimiento tremendo. Me recuerdo que una hermana me citó y me dijo, no, tú vente, yo voy a orar por ti, vas a recibir las lenguas. Y hermanas fui, ¿no? Y un sangoloteo de cabeza que acabé con dolor de cabeza, gritos y todo, y pues nunca hablé, ¿verdad? Y entonces, amados, yo pude entender por el mismo precioso Señor Espíritu Santo que su promesa del Padre estaba en mi vida, que la presencia del Espíritu de Dios estaba en mi vida, aunque yo no hablara en lenguas. Y hermanos, después de muchos meses, sin pedirlo, sin esperarlo, un día en mi recámara orando al Señor, me salieron unas palabras de repente que no entendí y dije, bueno, pues ¿qué es lo que está pasando? Pues que allí se estaban manifestando esas lenguas angelicales que Dios me estaba dando. Entonces, debemos de entender que no es necesario que en el momento de ser bautizados, de ser llenos por el Espíritu de Dios, hablemos en lenguas. ¿Sí, amados hermanos? Ahora vamos a ver otra palabra que de alguna manera tiene que ver con la llenura y con el bautizo de nuestro Señor Espíritu Santo. Y los voy a llevar a 1 Corintios 12:13. Y fíjense cómo dice aquí, pongan mucha atención. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces aquí empieza diciendo todos fuimos bautizados, pero al final dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso de beber, pues está reafirmando, nada más está reafirmando que fuimos todos bautizados, somos bautizados. ¿Sí, amados? Entonces que no sirva de confusión eso de que digan, bueno, y ahora que nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿qué es eso? ¿Cómo? No entiendo. Bueno, pues es eso. La realidad es que Pablo aquí está recomendando que experimenten la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver entonces otro pasaje que está en Efesios 5:18 y fíjense que es un pasaje muy conocido también por nosotros porque lo hemos escuchado mucho en predicaciones. Y dice la palabra Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Entonces, hermanos, aquí no está hablando de bautizo, está hablando de ¿qué? Llenos del Espíritu. Por lo tanto, es un sinónimo, es igual a ser bautizados, ser llenos, porque les explicaba yo que bajamos al agua y somos llenos del agua. Cuando sales, pues no hay ni siquiera un cabello que no se haya mojado. ¿Por qué? Porque te sumergiste en esas aguas. Por lo tanto, aquí dice, somos llenos del Espíritu. Así es que es ese sinónimo que quiere decir exactamente lo mismo. Entonces, resumiendo rapidito, vemos que ser bautizados, ser llenos y beber de un mismo espíritu significa lo mismo.
¿verdad? Tenemos esa llenura o bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, amados, cuando oigamos de estas palabras, pues bueno, vamos a poder entender mucho mejor a qué se está refiriendo. Ahora, si el bautizo o llenura del Espíritu Santo significa poder, vamos a ver en otra clase, que es la que viene, que sería la clase número 13, les voy a hablar un poquito de la unción. Y la unción tiene que ir acompañada de autoridad, cosa que Satanás no tiene. ¡Aleluya! Gloria, gloria, gloria a Dios, porque Satanás no tiene poder. Su poder es un poder súper limitado, no es comparado con el poder que recibimos nosotros como hijos de Dios, aleluya. Por eso cuando hay liberaciones de gentes que tienen demonios, los demonios salen, huyen, se van y los tenemos que mandar a los pies de Cristo para que no regresen. ¿Por qué? Porque el poder que tú y yo tenemos no es comparado con el poder que el enemigo tiene. Ese poder es totalmente limitado. Es un poder que no tiene las características del poder que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Entonces vamos a ver que va a estar muy interesante la clase que viene. Y pues yo deseo con todo mi corazón, hermanos, que con esto podamos entender todas estas palabras que significan lo mismo. Un ejemplo y termino con esto, ¿no? Por ejemplo, una persona se llama José, pero tú le dices Pepe, y no por decirle Pepe, pues ya cambió la persona, sigue siendo ese José. Otro le puede decir Pepito, ¿verdad? Y no porque le digamos Pepito ya cambió la persona, no, la persona sigue siendo la misma. Entonces así con estos nombres que se le dan a las manifestaciones gloriosas de nuestro Señor Espíritu Santo, amados hermanos. Entonces, pues yo les bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y pues deseo con todo mi corazón que esto les ilumine su mente, su conocimiento, y que no caigamos en el error de que si la gente no habla en lenguas, la hagamos menos y le digamos que no tiene al Espíritu Santo, que no tiene la llenura del Espíritu Santo, que no fue bautizado por el Espíritu Santo. Porque, hermanos amados, yo pasé por eso y créanme que fue una agonía para mí, que había yo servido desde los 12 años de edad. Yo era maestra de escuela dominical en la iglesia metodista. Y cuando a mí me sucede esto, yo ya tendría unos 30 años y me van saliendo con que si yo no hablaba lenguas no tenía yo el Espíritu Santo. Y hermanos, créanme, fue algo doloroso. Pero vean nada más cómo a veces la doctrina no es dada pues bajo la guianza de nuestro Señor Espíritu Santo. Entonces, si ustedes van a llevar gente a Cristo y le van a compartir de Cristo, sean cuidadosos, amados hermanos. Hay que tener sabiduría para hablar. Hay gente que no tiene sabiduría para hablar y a veces habla sandeces. Ajá, y ya cuando se dio cuenta dice, ay, creo que ya la regué. Pues sí, pues ya la regaste, ni modo. Entonces nosotros tenemos que depender de nuestro Señor Espíritu Santo y que Él nos use para hablar exactamente lo que tenemos que hablar. Este punto es súper importante. ¿Por qué? Porque unos van a decir que la llenura es una cosa, que el bautismo es otra cosa, que el beber del Espíritu Santo es otra cosa, y lo único que hacen es traer confusión. Así es que, amados hermanos, la llenura tiene que ver con la presencia gloriosa del Señor y que tú le permitas ir menguando en tu carne para que Él crezca. Bendiciones abundantes, y si Dios nos presta la vida, nos saludamos para la siguiente clase. Dios quede con ustedes. Gracias, hasta luego.